Bien, hermanos, voy a dar lectura entonces a la epístola del apóstol San Judas, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra del Señor: Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, nos acercamos ante tu presencia, temorosos, temblorosos, porque sabemos, oh Dios, nadie puede estar en tu presencia literalmente. Oh Dios, tú eres un ser glorioso, tu ser nos puede consumir, pero tenemos, oh Dios, tu regalo, el don que nos has dado es el don de tu Hijo amado, quien es nuestro mediador entre Dios y los hombres, y podemos venir por medio de Él para poder suplicarte y hallar gracia en tu trono. Extiende, oh Dios, tu trono a favor de nosotros en esta noche. Queremos comprender lo que se ha escrito hace 2000 años atrás en las manos, en las plumas del apóstol San Judas. Que en este día cada uno de nosotros también pueda recibir el beneficio de ese texto inspirado. Rogamos esto para que sea real en medio de nosotros. Que haya hombres y mujeres que puedan contender ardientemente por la fe que se les ha entregado de tu mano, de tu ser. Abre nuestros entendimientos, usa al predicador y Señor, seas glorificado en medio de nosotros. En Jesucristo oramos y te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Es mi segundo mensaje en esta epístola del apóstol San Judas. Ahora en la lectura que hemos dado, versículo 3 y versículo 4, vamos a estar desarrollando y quiero titular, tomando literalmente como es el versículo 3, contendiendo ardientemente por la fe. Así se llama nuestro mensaje en este día del Señor. Y antes de poder avanzar, quiero leerte lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces quiero leer algunos versículos porque va en relación a lo que vamos a hablar. Quiero que puedan abrir unas páginas atrás, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9, y de ahí voy a pasar al capítulo 4, versículos 2 y 3. Entonces dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con los de aquellos dos. Capítulo 4, versículo 2 y 3. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá
tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Cuando estas palabras estaban siendo escritas para Timoteo, era muy vigente la apostasía, era muy vigente que había hombres amadores de sí mismos, no hombres amadores de Dios. Cuando Judas está escribiendo esta epístola, el apóstol Pablo ya no está en medio de ellos. Ya no está el apóstol Pedro, probablemente Juan está en Éfeso, y alguien tenía que ver lo que estaba pasando dentro de la iglesia. La semana pasada vimos cómo se dirigía, cómo se presentaba esta carta. Así como en los tiempos del apóstol Pablo estaba diciendo que en los últimos tiempos, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Pablo lo hizo en el capítulo 3, Luis lo dice en el capítulo 4, porque en los últimos tiempos habrá este tipo de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, la palabra en el versículo 4 llama libertinaje. Impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. En el siglo XV, o llamemos en la década de los años 1500, la iglesia daba una interpretación escritural. Estos hombres, más que todo, estaban en Roma, llamemos teólogos liberales en su entendimiento, distorsionaban las verdades del Evangelio. Hombres que no conocían, pero estaban enseñando. Y en ese tiempo ya no está el apóstol Pablo, sino tienen las escrituras, ¿no? En el latín ellos levantaron banderas como solo Christus, sola fide, y hoy día vamos a hablar de sola gratia, porque el texto dice pervierten la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios es un favor de parte de Dios que el hombre no merece. Hombres como tú y yo que no merecen, pero una vez con cierta revelación natural, hombres empiezan a conocer de lo que es la gracia de Dios, pero una vez infiltrado, porque estos hombres, dice versículo 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. En otras palabras, están en medio de una iglesia local, o están de iglesia en iglesia, son predicadores itinerantes, o simplemente permiten que esto pueda estar sucediendo. Pablo dice en Timoteo que en los últimos tiempos va a haber estos hombres. En el siglo XV lo había, y Dios tuvo que levantar a un Martín Lutero para enseñar la interpretación o dar el significado correcto de las escrituras. Estaban los reformadores, tenemos luego los puritanos, tenemos los primeros bautistas, tenemos a los presbiterianos. En la historia Dios siempre ha levantado hombres, y en el primer siglo Dios levanta a Judas. Ya no está, como dije, Pablo, por eso te he leído a Timoteo. Pablo está diciendo a Timoteo, al final en el capítulo 4 hemos leído que en los postreros tiempos, y Pablo dice, o lo escribe muy claramente, que predique la palabra. En esta noche Judas quiere comunicarnos que nuestro deber como amados, que tú veas tu elección, como hemos visto la semana pasada, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Algo que esta carta encarecidamente nos va a pedir es que nosotros tenemos que contender ardientemente por nuestra fe. Esto no lo va a hacer otras personas hablando fuera de la iglesia, sino aquellos que son amados por el Dios Padre. Porque esa gracia significó la vida de nuestro Salvador. La gracia entonces no puede ser usada en libertinaje. Ahora, eso se puede ver de muchas maneras o prácticas de cómo la gracia se puede volver barato, ¿no? en la vida de aquellos que profesan. Así como Janes y Jambres dicen, ¿no? Hablando en la historia, ¿no? del pueblo de Israel, lo mismo en estos tiempos puede estar pasando. A mí no me sorprende, porque lo primero que tú puedes ver cuando prendes tu televisor o prendes una radio, a quien vas a escuchar primero va a ser a un hombre falso, alguien que no está predicando el evangelio. Eso es lo más seguro, yo diría un 90 o 99%. Es lo que siempre está pasando.
porque no están comunicando el Evangelio. Ahora, si te he mencionado a Pablo, si te he mencionado un poco de lo que pasó en la Reforma, y vamos a ir al primer siglo que esto estaba pasando, y en estos tiempos, o antes de que Cristo retorne, esto está pasando. Y por eso es que Judas nos llama a contender ardientemente. Judas escribió, como dice el versículo 3, puso gran empeño que tenían escritos acerca de nuestra común salvación. No voy a decir que nuestra salvación está en juego, pero cuando hombres pervierten la gracia, o cuando simplemente se te entrega un mensaje light, o se te entrega un mensaje para que te sientas bien, entonces esa gracia se vuelve barata en la vida. Y uno es que los oyentes son engañados, el predicador es un falso. Eso pasa. Ahora, Judas escribe esta epístola primeramente para motivar a los creyentes. Siempre tiene que haber una motivación para hacer algo. Bueno, Judas en su carta, son 25 versículos, que dice la necesidad. Si Judas es uno de los libros menos predicado, menos enseñado en el día de hoy, y la semana pasada en la introducción de este libro dije exactamente eso, entonces es necesario. ¿Cómo es que nosotros vamos a contender ardientemente por la fe? La semana pasada mencioné que a los llamados debiera preocuparles la teología, a los llamados debiera preocuparles sus doctrinas, a los llamados debe preocuparles su confesión de fe. Y si no conoces, tienes que leer tu confesión de fe, tienes que leer tus credos, tienes que leer las escrituras. ¿Cómo es que vamos a contender? ¿De dónde vas a aprender la teología? ¿De aprender la radio? ¿De aprender la televisión? ¿O de ir a un seminario? No necesariamente todos tenemos las posibilidades para ir a un seminario porque tiene un costo. Pero es fácil escuchar a un predicador por la radio y vas a aprender de ellos. ¿Y qué pasa si ellos están errados? Y de ahí que la necesidad urgente de este tiempo por el cual Judas ha dejado esta carta es para que tú y yo contendamos ardientemente por la fe. Por la fe. Entonces es la primera motivación que Judas nos da. Lo que queda claro en el versículo 3, antes de pasar a exponer estos dos versículos, es que él dice: tú, hermano, eres amado. Amado, versículo 3. Versículo 1, amado en Dios Padre y guardado para Jesucristo. Qué palabras dulces, tiernas de cómo Dios nos trata de esa manera. Bueno, antes de empezar, como dije, antes de exponer, quiero que tú entiendas, Dios te dice: eres mi amado. Pero como su amado significa ahora, tu propósito es contender, que estés en guardia, que seas diligente, que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado. Probablemente en el día del juicio, o aquel día cuando estemos delante de Dios, vamos a dar cuenta, Dios va a poner su palabra. ¿Qué has hecho con su palabra? No necesariamente, primero, cómo has vivido. Eso es claro, tenemos que vivir de acuerdo a la ley de la palabra de Dios. Pero de lo que has comprendido, de lo que has aprendido, Dios te va a juzgar. Pero cuánto más a las palabras de un predicador. Por eso es que hemos entonado a 2 Timoteo capítulo versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermanos, si hoy día fuera el juicio, cada predicador o cada oyente, cada seminarista, cada lector de las escrituras diría: no tengo de qué avergonzarme. He dado el significado, he interpretado correctamente lo que la Biblia dice. Hermanos, muchos seríamos hallados faltos. Y Judas está poniendo para contender, exactamente. Y en el versículo 3, la segunda vez que Judas usa este término, para ti, para mí, como amados. Lo que claramente está diciéndonos es que primero, ustedes los creyentes tienen que entender que son amados de Dios. Y lo que sí esto significa es que el creyente tiene una comunión cercana,
por medio de Jesucristo para con el Padre. Por esa razón nosotros somos amados en Cristo. Fuera de Cristo no somos amados, porque Cristo hizo que la paz entre Dios y los hombres sea posible. Entonces, primero Judas quiere que tú entiendas que tú eres amado, así como un padre ama a su hijo. Y probablemente la teoría común del día de hoy es que Dios ama a todos. Entonces, lo general sería: todos somos amados por Dios. Verdadero o falso, si quisiéramos marcar esa respuesta. En una manera general, Dios ama a su creación, pero de manera tan especial, particular, Dios te dice: eres mi amado. Judas nos comunica eso. ¿Vale? Como dije, tú tienes una estrecha comunicación, tienes una estrecha relación con Dios, te diría muy peculiar, en un sentido especial. Eso no lo olvides. No lo olvides, porque cuando estamos presentando de esta manera que eres amado, va a ser para el propósito de que tú contiendas por la fe. Y Dios quiere que nos demos cuenta de que eso es verdad, de que Él nos ama. Y cuando te hayas dado cuenta, ahora tengas la motivación correcta para contender por la fe. Escuche lo que voy a decir. Cuando luchamos por Él y su verdad, Él nos ama. Y cuando no luchamos por Él y por su verdad, nos convertimos en traidores de la verdad. Eso no le puede gustar a muchos, pero es la verdad. Pronto usted diga: ese trabajo es para el pastor, ese trabajo fueron para los apóstoles, son para los misioneros, son para aquellos que están públicamente enseñando. No, hermanos, porque cada uno, apenas que salgamos de aquí, mañana tenemos que contender por esto en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, donde se nos pregunte los asuntos de nuestra fe. O cuando tú veas cómo ellos están expresando, si tú no estés de acuerdo, bueno, ahí vas a contender ardientemente por tu fe que has profesado. Primero, eres amado. Y lo segundo que aquí está claro es que el amado necesita las escrituras escritas. Versículo 3, amados, por el gran empeño que tenía de escribiros. ¿Qué pasaría si no tuviéramos las escrituras? Pero yo voy a decir entre comillas, hay creyentes que tienen una Biblia, es como no tuvieran una Biblia porque no la leen, no la estudian. Segundo, primero eres amado. Segundo, los creyentes necesitan las escrituras escritas. Por eso 2 veces en el versículo 3 habla la palabra escribiros. Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido de nuevo la necesidad de escribiros, exhortándoos. Si no tuviéramos, hermanos, la escritura, ¿de qué vamos a contender? ¿Con qué base? ¿Con qué verdad? En todo lado hay siempre reglas políticas. Bueno, nosotros solamente podemos hablar lo que dice la Biblia. Ahora, este término en su momento vamos a implicar, o vamos a dar significado. ¿Qué implica contender? No es para ganar debates, no es para creernos que somos superiores a otros o que conocemos más que otros. No es para eso. Pero acá vamos a hablar en un contexto general de la gracia, ¿no? De cómo se estaba volviendo en libertinaje. Amado, dice Judas. Judas aquí se refiere al hecho de que la palabra inspirada de Dios está escrita. Está escrita. Por un momento podemos usar las reglas de la gramática. Aquí son los dos infinitivos. Escribidos se refieren a las escrituras que están en forma escrita, que han sido destinadas para una audiencia. La audiencia hoy día somos nosotros. Dios nos ha dado su palabra inspirada en forma escrita. Las escrituras han sido escritas para los amados de Dios. Pero si retornamos al siglo XV, probablemente recién se estaban traduciendo versiones, una vez cuando Dios levantó a estos reformadores, pero antes de eso estaba oculto. Pero hermanos, amados, las escrituras han sido escritas
para los amados de Dios. No se han escrito ¿para qué? Para entretener a un mundo perdido. Es para nosotros. Pero que otros usen para entretener, bueno, son hombres destinados para perdición, porque aquí va a decir el versículo 4, la parte final, no solamente niega a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, sino que estos han sido destinados. Versículo 3, han sido destinados. Y no sorprendemos cuando prende usted su televisor, y mucho cuidado con el internet, porque hoy día es muy fácil, ¿no? Si conozco un predicador popular, exitoso, grande, poner sus prédicas, y probablemente, como Pablo dijo a Timoteo, se levantarán maestros conforme, ¿no?, a lo que quieren escuchar. Si queremos solamente que nos hablen del amor, que nos hablen solamente de la prosperidad y del éxito y de que somos cabeza y no cola, entonces estos hombres han sido destinados para esa condenación. Y aquí Judas dice: tú eres amado, se te ha escrito esto para que tú lo recepciones. Ahora, Judas escribe aquí una obra doctrinal, la salvación, una salvación común. Versículo 3, acerca de nuestra común salvación. ¿Qué podemos hablar de la gracia de Dios? En contraste contra las obras de los hombres. Si Judas tiene una audiencia de judíos, entonces Judas tiene que contrarrestar la opinión pública de una generación atrás que hablaba salvación por obras. Gálatas capítulo 3, oh insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os enseñó? ¿Cómo es que habiendo creído ahora van a volver, dice, a las obras? Y Judas tiene, digamos, esa audiencia que tiene que contrarrestar sobre la común salvación que nos ha sido entregada, que es por fe, que es por gracia, que es por medio de Cristo y es para la gloria de Dios. Dice un autor o un comentarista, cree que Judas aquí no había comenzado a escribir todavía, pero estaba haciendo preparativos cuidadosos para escribir sobre nuestra salvación, o sobre nuestra común salvación. Cuando el evangelio se distorsiona, hermanos, probablemente vamos a tener hombres réprobos. Si quiero decir, un evangelio que no va a salvar a nadie, porque estás dejando a las personas en sus obras muertas. Esas obras no van a salvarles. Y cuando Judas aquí va a hablar de la común salvación, hermanos, amigos, hay mucho que decir sobre la salvación. La doctrina de la salvación enreda muchas doctrinas. No dejamos la salvación simplemente en las manos de los hombres. La semana pasada vimos que son llamados, versículo 1. Estos llamados son amados de Dios el Padre desde la eternidad, en un pacto trinitario, y de ahí que, llegado el tiempo, son todos justificados en Cristo. Aquí Judas ha escrito entonces esto para nosotros. Tenemos las escrituras inspiradas. Vamos a ver algunas verdades que Judas quiere que entiendan, y aquí empiezo con mi primer encabezado. El versículo 3, Judas inicialmente quería escribir al amado acerca de nuestra común salvación. Ahora, como acabamos de decir, Judas, para presentar, no voy a decir una tesis doctoral, pero sí está hablando aquí no de cualquier escrito. Si usted quiere hacer o quiere presentar una tesis, tiene que redactarlo bien, ¿verdad? O si tiene una exposición, va en un orden. Y si tiene usted un sermón, va en un orden. Bueno, Judas dice, tenía realmente gran empeño
de escribir acerca de nuestra común salvación. Judas tenía que investigar, Judas tenía que haber tenido información recopilada. Judas conoce a los apóstoles. Judas es, la semana pasada dijimos, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que un día él dijo, tú no eres Dios, tú siendo hombre te haces Dios. Santiago igual lo negó, tú no eres Dios, tú eres Jesús, tú eres mi hermano en carne. Hoy, después de la resurrección, Judas está más bien testificando la verdad de que eres un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y puede ahora él también ser uno de los que están contendiendo, como dije, aquí ya no están los apóstoles públicamente que enseñaron el libro de los Hechos, los primeros 30 años de la iglesia, ya no están. Y aquí tenemos a Judas presentando su tema de la común salvación. Y creo que para presentar él tuvo que prepararse, conocer muy bien, porque el texto dice tenía empeño. ¿Cuál es el empeño que tuvo aquí? Esa palabra empeño puede ser diligencia, como hemos cantado, o puede traducirse, hizo todo el esfuerzo posible de que sea bien redactado. ¿Qué pasaría si, el Espíritu Santo hubiera inspirado algo erróneo? Probablemente no, si es que tiene que ver con una doctrina que viene de Dios, pero Judas puso su empeño, puso su mejor investigación, como Lucas, ¿no? Hablando en el capítulo 1, en la serie vimos de cómo Lucas recopiló, ¿no? Lucas era un doctor, también era amado, pero él investigó y recién empezó a escribir. Y aquí, hermanos, cuando Judas está redactando, primero se preparó, hizo todo el esfuerzo. Significa que él está dando diligencia, entusiasmo cuando estaba emprendiendo este proyecto de 25 versículos. No es, usted dirá, es mucho, pero Judas tenía un celo por escribir este tema doctrinal de nuestra común salvación. No porque no entendamos la doctrina de la elección, está en juego la salvación de los hombres. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Porque hoy día todo pasa en el círculo de las redes. Arminianismo y calvinismo. Y los calvinistas son salvos, los arminianistas no son salvos. Bueno, vayamos, Judas da un escrito. El hecho de que el hombre no entienda algunas doctrinas no significa que no pertenecen a esa común salvación que Dios ha dado, porque son amados. Esta palabra salvación, la palabra común es una palabra que se usa específicamente o puede referirse a una salvación específica que está derivado a los creyentes. Y esos creyentes, ¿cómo van a llegar a creer? Porque han sido llamados. La cadena de salvación, Romanos 8, versículo 29 y 30. Esa palabra común implica entonces de manera específica a un grupo de personas, a un grupo de creyentes que van a creer, y todo creyente en Jesucristo tiene o entiende esta doctrina de que ha sido salvado. Ha sido salvado. Versículo 4, que la salvación que experimenta es una salvación que está desarrollado en las doctrinas de la gracia de Dios. Aquel que ha sido salvado, aquel que ha recibido esa común salvación, entiende la gracia de Dios. Entiende la gracia de Dios. Nuestra iglesia se llama gracia soberana. Hay iglesias que se llaman la gracia de Dios y es muy bonito el nombre. Pero entender, hermanos, la gracia de Dios significa que ha sido llamado de manera específica para creer en Él. Y es lo que está desarrollando Judas en este versículo. Yo creo que si usted quiere escribir respecto a este tema de la salvación, tendría que tener diligencia. No escribir por escribir, pero bueno, acá el Espíritu Santo está usando también, ¿no? La mano, la pluma
del apóstol San Judas. Él no lo dejó a medias. Empezó y lo terminó su tratado doctrinal que desarrolla la gracia de Dios. Por eso este libro nos llama a contender sobre estas doctrinas. Tal vez Judas al principio tuvo en mente desarrollar otros temas. Judas son 25 versículos. Hay otros libros. Si vamos a hablar de la salvación, Pablo tienes ahí en Romanos 12 capítulos hablando de la doctrina de la salvación, por decir, de cómo se desarrolla la salvación. Tienes Gálatas, tienes Efesios. O sea, hay apóstoles que ya hablaron de este tema, ya no están en tiempo de Judas. ¿Por qué habría que volver a escribir? Es la pregunta. Bueno, en cada tiempo, cada generación, siempre ha habido hombres impostores que se han infiltrado. El texto lo va a decir en versículo 4, se han infiltrado encubiertamente. Y muchas veces esto sucede porque, bueno, se acepta la invitación, ¿no?, de que alguien se pare adelante. Tal vez hoy día está haciendo muy cuidado los púlpitos porque hay hombres que son muy celosos de la palabra de Dios y cuidan su rebaño, pero no siempre ha sido así. Muchas veces tuve que enterarme, muchas veces he estado en lugares donde alguien invitado se ha parado y realmente muchas veces cuando he escuchado su predicación, hermano, solamente es como hubiera sido una charla. Y todos pueden estar asombrados, maravillados, pero alguien que conoce las Escrituras es fácil de discernir. Ya hay escritos en el tiempo de Judas sobre la salvación. Hay escritos sobre la gracia de Dios, pero una vez más Dios toma a Judas y le dice, vas a escribir, y es así que el Espíritu Santo pone el tema de la doctrina de la gracia de Dios en estos versículos. Ahora pensamos por un momento, vamos a decir primero, si Judas, siendo judío, había entendido correctamente la gracia de Dios y también entendía el sistema legal de los judíos, leyes y obras, todo tipo de ceremonias para obtener purificación, limpieza, no habría mucha lucha. Judas dice, bueno, Dios movió el corazón de Judas para este tratado doctrinal. Y no estoy en este libro para poder una vez más, porque ustedes lo que yo estoy diciendo ya lo saben. ¿Se dan cuenta? Ya conocen de este tema. No estoy siendo repetitivo, solamente estamos en la fuente. Estamos en el libro. Judas tiene una audiencia judía y conoce a quien está escribiendo. Entonces estaré en una posición adecuada de escribir este libro. Segundo, Pablo hizo el trabajo, ¿no? Romanos es un libro, por decir, es la columna, yo diría, doctrinal, o sus libros son como una columna que sostiene todas las doctrinas de la gracia de Dios. El mismo escribió Romanos, lo escribió Gálatas, y presenta muy claramente las doctrinas del Evangelio de la salvación y de cómo se ha dispensado, ¿no?, en la historia de Israel. Y una vez que Cristo fue levantado, resucitó, es el tiempo de la iglesia, y aparentemente Judas conoce todo tiene toda esa información, y ahora está hablando de la común salvación. Muchas veces Dios puede ponernos a predicar un tema y terminas predicando de otro tema. Dios te mueve así. Eso pasó con Judas. Probablemente su intención era hablar de otros temas, escribir, pero Dios dice, vas a presentar, vas a escribir sobre la doctrina de la gracia de Dios. Probablemente podemos ir en una dirección y Dios nos encamina en otra dirección. No es que ha cambiado nuestros planes, Dios los ha cambiado. Y Judas es ese libro. Judas amaba al Señor. Judas quería hacer una obra para Dios. Y al final terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera. Para Judas no estaría enojado con Dios. Porque si su intención era escribir otros temas,
tal vez no lo tenemos, pero aquí está hablando de la salvación. Al final está aceptando lo que Dios quería que su pueblo sepa. Versículo 3, la parte B, hasta el versículo 4. Judas finalmente escribió para motivar al amado a luchar por la fe. Este es mi segundo encabezado. Judas finalmente escribió para motivar al amado a luchar por la fe. El texto empieza, la segunda parte, es sentido. La palabra es sentir, tener una necesidad. Es sentido. Esta palabra empieza de esa manera. Dios movió a un escritor como Judas, a un hombre como Judas, salvado por gracia, para que pueda hablar de la gracia de Dios. Y eso también nos puede hablar de cómo Dios se apodera de los hombres para que tengamos este libro. Pero empezó por una necesidad. Es sentido, dice. Judas se veía a sí mismo alguien que también estaba relacionado con sus lectores. Que Judas, ¿a quién vas a escribir? Bueno, en realidad la audiencia conocía a Judas, porque ¿quién va a leer tus escritos? Entonces había cierta relación entre sus lectores, y lo que estaba sucediendo es que la iglesia sería su audiencia. Ellos serían sus lectores, ellos serían quienes recibirían directamente su carta, y ellos serían afectados. Judas era el único ahora en posición de escribir en el momento en que escribió. Pedro ya no está, Pablo ya no está, han sido ejecutados por Nerón, el apóstol Juan probablemente, como he dicho, está en Éfeso, pero Judas sintió la necesidad de escribir para que los cristianos puedan contender ardientemente por su fe. Ya no una salvación basada en obras, en cumplir la ley, porque es imposible cumplir la ley. Romanos capítulo 9. Hemos tenido ahí la serie. El propósito, otro propósito de esta epístola de Judas era apelar al amado de Dios, para que contiendan fervientemente por la fe. Porque el texto habla, sintió la necesidad, dice, de escribiros, exhortándoos. Aquí tiene que ver, es algo que continuamente, la palabra exhortar, siente primero la necesidad, primero hemos visto la necesidad, ahora él siente que este escrito es para exhortar, y creo que mi mensaje en la noche también es exhortativo, porque capaz tú y yo no lo estamos haciendo, y tenemos que hacerlo, no pasivamente, sino activamente. Y cuando hablo pasivamente, quiero decir, no es que de vez en cuando, o cuando se te dé la regalada gana, no. No, hermano, estamos en los últimos tiempos. Hemos leído Timoteo a Pablo. Estamos viviendo en esos tiempos. La gracia, hermanos, no se puede pervertir. No puede haber creyentes usando piercing, no puede haber creyentes tomando alcohol, tomando cerveza, no puede haber creyentes que estén fumando, no pueden ver pastores homosexuales, no pueden haber mujeres en el púlpito, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia no se puede pervertir. Eso es lo que podemos contextualizar, y es lo que estaba pasando también cuando el apóstol Pablo escribe. Hombres amadores de sus deseos, dice. No amadores de Dios. Dentro de un momento el versículo 4 va a decir que estos convierten la gracia de Dios en libertinaje. No solamente que niegan al Señor Jesucristo, pueden profesar conocer a Dios, pueden conocer ciertas doctrinas, pero van a pervertirlo. Lo que Judas está tratando aquí es de animar y de amonestar a las personas a que lo hagan, a que luchen fervientemente por su fe. Ahora el verbo aquí, contender, es una palabra de la cual podemos nosotros tomar una palabra que en el español sería alguien que lucha, alguien que
agoniza, alguien que se esfuerza, o como un atleta que se disciplina exigiéndose al límite. No es fácil. Si ustedes luchan con bajar de peso, quien habla lucha con bajar de peso, no lo vas a hacer porque tiene disciplina para realizar eso. Cuanto más la palabra contender implica, hermanos, una lucha hasta tal punto de agonizar, de cansarte de hacer esto constantemente, activamente. Pero hay la manera de hacerlo esto. Porque si tú vas a hablar con hombres disfrazados, porque se han infiltrado, que dicen ser creyentes, pero no lo son, es muy distinto a que tú hablas con un hermano que es creyente, lo entiende y empiezas a hablar y puede ver ahí orgullo. No estamos hablando de ese tema, estamos hablando de aquellos que se infiltran o pasan por cristianos y están en las iglesias. Habla esta palabra de contender también, se puede traducir o se puede significar que enfatiza, hermanos, tu esfuerzo completo. La palabra diligencia implica también eso. Tu esfuerzo. Dice un comentarista que esta palabra se usaba comúnmente en relación con un estadio griego y una ardua lucha por vencer a un oponente. Contender, luchar. ¿Y quiénes van a luchar sobre el texto? Los amados. Entonces lo que Judas quiere que el pueblo haga es que se esfuerce al máximo por luchar por la fe. Necesitamos estar dispuestos, necesitamos sentir, necesitamos ver. Y el texto dice, esto lo he hecho para exhortar. Volviendo a un comentarista, dice, Judas quiere que nuestras mentes estén en alerta roja para luchar por la fe. Es el tiempo. Nosotros somos realistas, somos pocos. Somos pocos. Y si fuéramos muchos, diría, somos muchos. Pero la palabra amados implica a todos los que están en Cristo. Ellos tienen que luchar por las verdades que se nos ha entregado. Y los amados deben estar preparados para hacer esto. Escucha lo que voy a decir, frente a un mundo religioso. Los próximos lectores, o los próximos a quienes usted va a exhortar, son los religiosos. Hablar de la virginidad de María, si María fue virgen antes de concebir a Jesús, o no lo fue, porque para el católico tiene otro significado, o usted prende un canal de televisión y pueden hablar de este tema, pero ¿qué dice la Biblia? Y así pueden derivarse muchos temas. Pero lo que estoy queriendo decirles es que, como dice este autor, este comentarista, nuestras mentes tienen que estar alerta, en alerta roja. Pero frente a un mundo religioso, no es poca cosa. Cada sistema de salvación que el hombre crea pervierte la gracia de Dios. Parece que se abre una iglesia y dice iglesia, y ellos crean un sistema, llamemos de doctrina, o un cuerpo de doctrina, y pueden desde ahí enseñar a otros y ganar adeptos. Bueno, en todo eso, o en esa dirección que pueden girarse el mundo religioso, debe primar salvación por gracia, no salvación por obras. Y todas las religiones te enseñan salvación por obras, que tienes que hacer méritos para alcanzar salvación. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con su hermana Reina un matrimonio, por decir, y empezamos con explicarles cuáles serían las razones por las cuales el hombre debe creer en Jesús. Y tomé el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30 en adelante. Jesús me empieza a decir, yo y el Padre uno somos. Pero la gente religiosa estaba escuchándoles a él. Y querían apedrearle, tú siendo hombre te haces Dios.
Jesús estaba comunicando inmediatamente, si no me creen que yo soy Dios, entonces crean las obras que yo hago en nombre del Padre. Otra razón para creer en las obras. Cada religión que aparezca va a crear un sistema, diríamos, de salvación para los hombres. De cómo encuentras salvación. Una pregunta general que he usado en los últimos años es, a veces cuando dialogo con el conocido de nuestra salvación, le digo, amigo, te doy 5 minutos. Antes decía, pero yo no digo 5 minutos, solamente dime cómo es que tú te salvas o cómo obtienes el perdón de tus pecados. Y de ahí déjame hablar y yo te voy a decir cómo. Es algo tan sencillo que a veces se puede hacer eso. Pero Judas, aquí volviendo al texto, nos dice, sola gracia, solo fue en Cristo. Por eso es que los reformadores, ¿no?, en esos 5 pilares se resaltó sola fide, fe en Cristo. Ahora, Judas aquí dice que ha sido esto entregada a los santos, versículo 3, la parte final, a contender ardientemente por la fe, dice que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Cómo es que el hombre puede estar bien con Dios? ¿Cómo es que el hombre puede hallar paz con Dios? Es una pregunta grande, porque significa desarrollar una respuesta grande. ¿Cómo es que el hombre que ha sido separado de Dios puede estar reconciliado con Dios? Bueno, esa fe ha sido entregada a los santos. Pero la Biblia dice, hermanos, amigos, que hay una sola manera de estar bien con Dios. Hay una manera de estar en paz con Dios. Hay una sola manera de estar reconciliado con Dios, y es a través de la fe en Jesucristo. Solo en Cristo. Ese mensaje no debe alterarse. Ese mensaje no debe cambiar. Ese mensaje es inmutable. No varía. Y cualquier predicador que enseñe lo contrario está pervirtiendo el Evangelio. Esa fe dice que ha sido dado o entregado una vez a los santos. Pregunta, ¿quién se lo dio una vez a los santos? Según el texto, Dios. La fe es un don de Dios. Y este mensaje de fe debe ser defendido, debe contenderse, y lo van a hacer sus amados, aquellos que entrañablemente han sido amados por Dios desde la eternidad. No debemos luchar en salvación por obras, no debemos luchar por las obras de ley, porque hay unos que luchan. Los llamados, los adventistas, luchan salvación por cumplir la ley, por cumplir obras. No debemos luchar por la religión, no debemos luchar por las denominaciones, no por reglas, no por tradiciones, no por legalismos. Debemos luchar por la fe. Ese sistema de fe, de gracia, es lo único que Dios ha dado para la salvación de los hombres, y es nuestra responsabilidad defender, luchar, como he dicho, porque no hay otro camino de salvación. No lo hay. Ahora, el sistema del cual Judas habla, como dije, no está abierto a debates. Pero usted lee el libro de teología, o usted escucha teólogos liberales o hombres enseñando, está abierto al debate. ¿Cómo que la salvación puede ser nada más creyendo en Jesucristo? ¿Acaso no hay otra forma de salvación? No está abierto, señores, a debates. Es un sistema, yo diría, definitivo, final, fe en Jesucristo. Ahora, era muy importante que los creyentes del primer siglo, al cual Judas escribe, defendieran su sistema de fe, de gracia. ¿Por qué? Versículo 4, ya estoy finalizando, porque habían, dice, algunos hombres
Dice, se han infiltrado en la iglesia. Curiosamente acá no dice mujeres. Yo contextualizaría la epístola de Judas, versión 2021, que hombres y mujeres se han infiltrado. Pero hay que tener más cuidado de los hombres, hablando en su género, porque son los hombres que son en su mayor que las mujeres. Se han infiltrado. En Apocalipsis habla en una de las iglesias de una mujer. Pero aquí dice hombres, en su género, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Tenemos que estar al final atentos de ambos. De las llamadas apóstolas, de las llamadas pastoras, etcétera, etcétera. Y muchos. Pero principalmente estar atentos de los hombres. Ahora Judas describe aquí o va a revelar 4 cualidades que los exponen. Primero, entraron en la iglesia en secreto. Se han infiltrado encubiertamente. Esto habla de las intenciones y motivaciones que tendrían estos hombres. ¿Qué habrá pensado cuando Judas recibió el llamado de Dios? Que ganaría grandes ventajas. ¿Creen ustedes eso? Probablemente, en su corazón por adentro había. Si él es el milagrero y la gente está empezando a seguirle, y ser el contador o ser el tesorero, el que va a recolectar, que él vio ciertas ventajas en todo lo que obtendría. Así como cuando alguien entra a una empresa y ve la manera legal de permanecer o la manera ilegal de favorecerse de muchas cosas que puede ser dentro. Bueno, volviendo al texto, estos hombres han entrado a la iglesia en secreto, se han infiltrado, como dice aquí, encubiertamente, sigilosamente, sin que se den cuenta a otros. Es lo sorprendente. Que tú y yo no nos demos cuenta. Y pueden ser maestros que están predicando de iglesia a iglesia, o pastores invitados. Yo diría mi consejo o mi exhortación a ustedes, hermanos, es tengan mucho cuidado con lo que escuchan en el programa. Por más que ya se llamen reformadores o hablen de las doctrinas de la gracia, mejor es consultar antes de exponerse, porque en realidad sí conocemos muchas historias negativas. Estos hombres han entrado a la iglesia y se han establecido. Ya no están los apóstoles para juzgarlos, por cierto. Y la iglesia los vería como maestros bíblicos. Increíble. Entraron secretamente a la iglesia. Esto produciría dentro de ese grupo, dentro de esa iglesia, muchas divisiones han pasado. Que maestros falsos han provocado divisiones. Ahora, Dios los ha señalado, este texto, para condenación. Versículo 4, la parte B, hablando de estos hombres, los cuales desde muchos antes estaban marcados para esta condenación. Vea, ya estaban destinados. Están en el grupo, están en la iglesia, han entrado, son amigos íntimos nuestros, los conocemos. O los conocemos porque hemos leído sus libros, o los conocemos porque sus predicaciones están en el YouTube, están en el Facebook, entonces los conocemos. Pero dice el texto, Dios los ha señalado para la condenación. Vamos un poco de ¿cómo se dice? Un poco ampliar de esto. Estos hombres que se infiltran en la iglesia tienen motivaciones distintas. Juan 10 habla del buen pastor que se preocupa por sus ovejas, ¿verdad? Bueno, el maestro también tiene que preocuparse. Pero estos hombres no tienen primeramente el deseo de ser instruidos o aprender de la palabra de Dios.
y tampoco tienen el deseo de aplicarlas a sus vidas. Porque ellos han sido señalados por Dios para condenación. Ahora, esta palabra condenación puede significar dos cosas. Hombres ya, como dice aquí, señalados desde la eternidad pasada. Este es su destino en la vida. O puede significar, como otros han dicho, que antes de que apareciera la iglesia, estos hombres estaban destinados nuevamente. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ahora, ¿por qué Dios permitiría que estos hombres hicieran eso? Primero, yo diría para mostrar quién está realmente bien para con Dios, porque va a haber un grupo de hombres que lo van a seguir. Tendrán comezón de Dios, dice Pablo, y se amontonarán y le seguirán. Por eso leí el comienzo. Justo camino al templo, no tenía introducción, no tenía título, lo puse intencionalmente porque creo que va en relación con el texto. Son hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje, dice el texto. Ya estoy, como dije, en la parte final, dice un autor aquí, que en realidad no sabemos quiénes son estos hombres, pero estamos seguros de una cosa: eran hombres impíos, inmorales, que propagaban una visión herética de la gracia. Escuche lo que está diciendo. Son hombres que pervierten, dice el texto, la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y este comentarista va al punto, el autor es Douglas Moo, dice: no sabemos quiénes son estos hombres, pero estamos seguros de una cosa: eran hombres impíos, inmorales, que propagaban una visión herética de la gracia de Dios. Pablo en sus tiempos escribió: eran hombres amadores de sí mismos, hombres con deseos insensuales. Y ahora entra el tema por lo cual Judas escribe este texto, porque probablemente él vio y el Espíritu Santo le mostró que escribiera eso. Primero, estos hombres, usted tiene que ver que eran impíos. Versículo 4, versículo 15, leemos por un momento: para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Versículo 18, quienes os decía: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Aquí el término impío abarca a estos hombres. Y creo que si te he leído estos 3 versículos, son hombres perversos. Primero, que no conocen a Jesucristo y se han entregado a concupiscencias impías. Y la palabra aquí, pues podemos decir que estos hombres al final promovían la inmoralidad sexual. Que para ellos estaría bien, por ejemplo, que si en el primer siglo entre 2 hombres se casaran o 2 mujeres se casaran, estos hombres lo pondrían, no tienen nada que decir. Dice un comentarista: cambiaron la gracia de Dios para una licencia de la inmoralidad. Permitieron de esa manera. Y la palabra aquí, libertinaje, es una que significa promover una inmoralidad sexual y sensual, como si esto fuera parte del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué hombres se habían infiltrado? ¿Qué predicadores hubiera habido? Para ellos estaría bien que haya una aventura inmoral. Si quieres tener una relación con la misma persona del mismo sexo, estaría bien. Si quieres una experiencia sensual fuera del matrimonio, está bien, disfrútala. Pero la gracia de Dios, hermanos, no es para eso. Fuimos llamados, dicen las Escrituras, a santidad. Hay que buscar la santidad. Y estos hombres impíos que hablaban de la gracia, pero usaban para promover su agenda malvada. Y Judas dice aquí que más tarde estarían promoviendo formas más groseras de la inmoralidad sexual. Y que muchos son arrastrados. Muchos se ven arrastrados por esas enseñanzas porque están aprobando que la gracia de Dios te permite hacer eso. Puedes disfrutar, pero hermanos, el verdadero evangelio de la gracia de salvación no acepta esto.
Nosotros no vamos a promocionar el pecado. El Evangelio no promueve la sensualidad. El Evangelio promueve la santificación progresiva. Y estos hombres todos estaban convirtiendo el Evangelio de la gracia de Dios en libertinaje. Y la iglesia estaría aceptando porque no tiene discernimiento. Y de ahí que son llamados a contender para con estos hombres. Son hombres que están luchando con su propia inmoralidad, con su propia carne, pero no son hombres viviendo para glorificar a Dios. La iglesia también sería responsable de tolerar esas inmoralidades. Probablemente uno de ellos diría: no está malo el adulterio, no es pecado la homosexualidad, no es malo el comportamiento inmoral. El texto señala a estos hombres, señala eso, pero eran hombres destinados para esa condenación. Iban camino al infierno. Y tú y yo tenemos que comprender esto, hermanos. No puede cambiar. No se puede promover desde el púlpito o desde una consejería tales comportamientos, como fuera un mensaje de las Escrituras. Hoy día no ha cambiado mucho eso. La Biblia llama eso es una abominación para Dios. Es una abominación. Por último, niegan la persona y obra de Jesucristo. Hay mucho que decir, pero el texto termina diciendo de estos hombres: y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El mundo puede reírse de lo que estamos diciendo. Que mañana salga un famoso, se casen y salgan en primera plana en un titular, sean cantantes, sean deportistas o simplemente exitosos. Hablan de Dios, profesan conocer a Dios, pero el texto dice: niegan la persona de Jesucristo. Ahora, estos hombres no solo presentaron un evangelio que habían cambiado, sino que niegan el evangelio porque niegan la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, estos hombres que negaron a Jesucristo, quiere decir que negaron primeramente al único Salvador, que es Jesús. Negaron el hecho de que era el Mesías, el Cristo. Negaron el hecho de que es nuestro único dueño, soberano y maestro que nos compró. Porque el texto habla de que es único soberano, Señor y Jesucristo. El versículo 25 habla de que Él es Dios, al único Dios, nuestro Salvador. Tiene dominio, tiene autoridad. Están negando la autoridad, la posición. Digan que Él es Señor. Lo que estaba sucediendo en ese entonces era esto, hermanos. Esto traía preocupación al corazón de Judas. Hoy día esto es un mensaje de exhortación para que nosotros contendamos donde estemos, en la posición donde estemos, por las verdades del Evangelio que se nos ha revelado. Ahora, el Evangelio implica, hermanos, todo. Pablo dice en el libro de los Hechos: no he rehusado. No tienes que hacerlo tú. No tienes que rehusar, no tienes que ocultarlo. Tienes que contender. Y para eso tienes que conocer la verdad. Tienes que sentir la necesidad. Si no luchamos por la verdad, ¿quién lo hará? Oremos. Padre, tu palabra tiene que tener espacio para nuestros corazones. Que nuestros oídos tienen que ser abiertos para oír. Nuestros ojos tienen que ser abiertos para que vean que eso es verdad. Tu Espíritu Santo lo ha puesto para que tu iglesia lo reciba y sea fortalecido en sus fundamentos, en sus bases, en su sistema de creencias, en sus doctrinas, en sus credos, en sus confesiones. Sabemos que tu venida es inminente, oh Dios. Y estos tiempos son tiempos de apostasía. Hay hombres amadores de sí mismos, maestros que se han levantado usando el título de cristiano para promover todo esto que dice Judas. Primeramente te pedimos que nos libres, y segundo te pedimos que nos hagas, oh Dios, defensores de esa fe, apologistas
que contienden ardientemente por las doctrinas que nos ha sido entregado. Gracias te damos. También oramos, Padre, por aquellos hombres que encuentran esa condición inmoral, aquellos hombres que no entienden, pero pervierten, oh Señor, aún conociendo cierta revelación de tu palabra, y no se han arrepentido. Oramos, Señor, para que tengan misericordia, pero se han sido destinados para eso y están camino al infierno, oh Señor. Tú eres de glorificar. A ti sea la gloria, al único Dios y soberano. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.